Bienvenidos al podcast 20 minutos al sol. Tu dosis diaria de sostenibilidad y comunicación. Cristina, ¿vamos? Vamos, Inma. Hola, Cristina. Hola, Inma. Aquí hablando y bailando y cantando. Hombre, bailando, eso ¿no? siempre. El ánimo que no nos falte. Bueno, estamos muy contentas porque hoy es el capítulo número 6 que finalizamos nuestra primera temporada superada en 20 minutos al sol. Sí. Estamos como los niños cuando cogen vacaciones. Venga. Pero es que a mí siempre me gusta remarcar que es necesario parar para poder luego volver con más fuerza, con más energía, con nuevas ideas. Yo quiero parar. Toda la vida no, pero el mes de agosto. Sí, además yo creo que todos lo necesitamos, es ese momento de recargar pilas, de nuevas ideas, de volver a coger ahí un poco de... Y antes de darle al play, a mí esos momentos de relax me ponen la cabeza creativa, al Claro. mil, me encantan porque es como, no puedo más, y cuando coges ese momento de tranquilidad, empieza la cabeza a crear y me encanta. Bueno, aquí cada uno hay con que su aprovechar, tocado, hay que aprovechar. Sí. Seguramente este parón venga con nuevas ideas, nuevos proyectos, pero bueno, así es. Nuevos entrevistados, esperemos. Hombre. Hemos tenido 2 entrevistas, creo que muy importantes, la de Y las Jesús que nos Martínez quedan. y la de Eli Parres, que han sido muy interesantes, y las que queremos traer en nueva temporada. Que nada, que en septiembre estamos de vuelta. No os preocupéis, que no nos vamos. No vamos a cambiarle el nombre al podcast, no va a ser de 20 minutos al sol a Ponte bajo la lluvia, no, aunque llegue el invierno, pero vamos. Bueno, vamos a empezar ya a darle el play, que la gente nos dice, ya se están enrollando en el play. No. Le doy a los 20 minutos. Ahora. Uy, que me caigo. Tampoco es necesario. Bueno, Cristina, vamos a hablar de finanzas verdes. El dinero que cuida el planeta. El dinero que cuida el planeta y la necesidad de las empresas de tener solvencia económica. A ver, toda empresa necesita, normalmente, además cuando se empieza, que alguien te financie, que alguien crea en tu proyecto y apueste por ti, y para eso hace falta... A esos locos iluminados que tienen una idea y necesita que alguien los apoye económicamente. Exacto. Bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar? ¿De finanzas verdes? ¿Qué son? Bueno, pues las finanzas verdes son un instrumento financiero, ¿vale?, que están diseñadas para apoyar proyectos que generan siempre un impacto positivo, normalmente medioambiental, ¿vale? Digo normalmente porque a día de hoy principalmente las finanzas verdes están orientadas al medio ambiente. Exacto. Pero porque quizás importa menos el tema social o... No, yo desde mi punto de vista no creo que sea que importe menos, ¿no?, la parte social. Es simplemente que en este momento, en este instante, se está, digamos, intentando premiar porque salgan nuevas acciones o nuevas propuestas para cambiar. Como hablábamos en el podcast anterior, veníamos hablando de que estamos en una economía lineal y debemos de empezar a una economía... A transitar por una economía circular. Efectivamente. De reutilizar, de... Exacto. Entonces yo creo que viene más por ese tema. Aún así, luego lo comentaremos, pero hay directivas que, aunque sean enfocadas a la parte medioambiental, sí te exigen un mínimo de parte social y de gobernanza. Bueno, pero lo que hemos hablado muchas veces a lo largo de estos 6 capítulos de podcast... Madre mía, 6 capítulos. Una eternidad. Que siempre hemos hablado, ¿no?, que la sostenibilidad que engloba las 3 dimensiones, la social, la medioambiental y la de buena gobernanza, están siempre muy entrelazadas, con lo cual, aunque las finanzas verdes estén muy enfocadas en proyectos medioambientales, sí es cierto que esa ayuda a esos proyectos medioambientales sí que tienen un beneficio social. Exacto. En las personas. Sí, y además dentro de lo que hablamos de finanzas verdes, también podemos hablar de bonos verdes, de préstamos verdes o de fondos de inversión específicos que están creados para la parte de sostenibilidad. Por ejemplo, con un ejemplo se entiende todo mejor. Si una empresa quiere, por ejemplo, instalar paneles solares en sus instalaciones, pues para mejorar, para evitar emisiones de CO2, para el consumo eléctrico, ¿vale?
lo que puede hacer es pedir un préstamo verde para ser financiado ese proyecto. Entonces, ese dinero lo que está haciendo es, específicamente, se está destinando a algo que ayuda a que sea sostenible y a que este tipo de proyecto se use simple y llanamente para el fin de mejora, en este caso, medioambiental. Y ahora que hablas en este ejemplo concreto, Sí. hay muchas ayudas también, muchas subvenciones que se están dando, se han dado para, Exacto. por ejemplo, el tema de placas solares. Sí, ¿Tiene para algo que mejorar. ver las finanzas verdes con las subvenciones en este sentido, medioambientales? Vale, sí y no. Me explico. Al final, el tema de las finanzas o que te presten, al final es, te voy a dar X dinero Un ente privado te da un dinero con para... un interés más bajo que lo normal porque estás contribuyendo a una mejora pues, sostenible o en este caso medioambiental. En el tema de las ayudas, como estabas comentando, lo que se hace es incentivar que tú vayas hacia ese cambio para mejorar todo lo que son los efectos para mitigar las Exacto. acciones climáticas que estamos llevando a cabo. Eso es. Muy Exacto. bien. ¿Y qué proyectos se pueden financiar con las finanzas verdes? Pues se pueden... Porque un inciso. Sí, sí, dime. Mucha gente dirá, finanzas verdes, eso será greenwashing, ¿no? Hablamos en el apartado de será greenwashing, pero realmente Siempre vamos rescatando siempre vamos cosas a de, sí, de eso es otros. lo que es bueno lo bueno de tener un histórico. Claro, muchas empresas dicen, ¿por qué la financiación verde? ¿No? ¿Por qué el banco es capaz o te ofrece intereses más bajos por proyectos medioambientales? O sea, ¿qué significado real tiene eso para que lo entienda la gente? A ver, el significado real es que se está apostando, sobre todo en este caso desde la Unión Europea, por hacer una transición hacia una economía, como hemos comentado, circular, no solo una economía circular, sino un medio ambiente puro, limpio y que... Y no destructivo. Exacto. Entonces, por ejemplo, el tema de la taxonomía verde o de la taxonomía de la Unión Europea, que muchas empresas, algunas la conocerán y otras no, es un mecanismo, por ejemplo, que tiene como 3 principales bloques, ¿no? El primer bloque lo que hace es decirte que debes de elegir o tu actividad debe estar englobada en una de esas 6 epígrafes, que son, por ejemplo, adaptación al cambio climático, mitigación del cambio climático, biodiversidad, economía circular, etc. Entonces tienes obligatoriamente, para conseguir esas finanzas, debes de estar dentro de ese bloque. Luego nos viene con un segundo apartado que sería el Do Not Signification Harm, que eso lo que quiere decir es que no vas a hacer daño ni prejuicio contra el medio ambiente y debes de motivar y justificar cómo tu industria, tu proyecto, tu idea no va a hacer ningún daño a ninguna de estas partes. Sería ilógico total, claro. Y finalmente, que es lo que comentábamos al principio, siempre hay una salvaguarda que es la parte social. O sea, no puede ser que tú vayas a hacer un proyecto de esta índole que sea, perdóname la expresión, medioambientalmente de la leche, pero tengas esclavos. Me he pasado un poco con el civil. Bueno, es que están los esclavos del siglo XXI, que no vamos a entrar pero en detalle. Debes de cumplir unos mínimos de derechos humanos, de planes de igualdad, de diversas acciones. Si es que al final, bueno, lo hemos también dicho muchas veces a lo largo de coherencia, ¿no? Por supuesto, coherencia en lo que supuesto. haces, tanto medioambiental como social. Y bueno, ese tipo de proyectos, o sea, hemos dicho que se pueden financiar, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos se podrían financiar? Pues, por ejemplo, energías renovables, ¿vale? Transporte que sea a día de hoy más limpio, tecnologías que demuestren que son más limpias y con mayores rendimientos a la hora de energía y demás, que se puedan comparar, ¿vale? Todas esas cosas se pueden hacer. La rehabilitación de edificios, por ejemplo, para la mejora de la energía, de la obtención de la electricidad, la economía circular, como hemos hablado, la gestión de residuos, vamos, todo lo que tiene, todo lo que se puede, sí. exacto, todo lo que se engloba dentro de estos, del apartado medioambiental y social. ¿Y qué requisitos deben cumplir esa empresa para tener esa financiación verde? Vale, pues en principio diríamos que son 4, ¿vale? Y empezaríamos como en primero, que el proyecto debe de tener un beneficio ambiental que
claro y demostrable, ¿vale? Sin eso No se puede. No se puede. Tú tienes que poder verificar y dar fe de que tu proyecto es bueno, digamos, para el medio ambiente. En segundo lugar sería que las empresas deben ser siempre transparentes. Hablamos de buena gobernanza. Exacto. Sobre cómo va a utilizar ese dinero. El dinero que te presto, me tienes que justificar y explicar cómo lo vas a gastar, en qué lo vas a gastar y qué impacto va a tener en tu negocio. En tercero, por ejemplo, sería el deber de hacer el seguimiento del proyecto. Es decir, hacer informes periódicos que muestren si se están cumpliendo todos los objetivos medioambientales que se habían mostrado o que tú habías decidido que ibas a hacer, y poder demostrarlo ante, digamos, el ente que te ha prestado, en este caso, el dinero. Y ya por último, aunque no siempre es obligatorio, ¿vale? Esto sí que hay que tenerlo en cuenta, que muchas empresas optan por una verificación externa, ¿vale? Al final... Credibilidad también. Claro, exacto. Que un externo verifique o te diga, exacto, usted está haciendo estas cosas conforme había marcado sus estándares iniciales, pues claro, eso te da mucha más credibilidad, ¿no? Muy bien, interesante. Bueno, entonces hemos hablado de la taxonomía verde, que has hablado un poquito, sí. y todas las actividades, ¿no?, que engloban en ella. ¿Y qué más podemos hablar de...? ¿Por qué son importantes estas finanzas para el futuro, Cristina? Porque al final lo que hacen las finanzas verdes son fundamentales para transformar nuestro modelo económico. Se estima que necesitaríamos billones de euros, en inversión para poder hacer frente a los retos del cambio climático, proteger nuestros ecosistemas y hacer nuestras ciudades más resilientes. Tenemos mucho que cambiar a día de hoy aún. Venimos de una economía muy lineal, de usar y tirar, como hemos comentado en otros podcasts. Entonces hay muchos cambios que sí que podemos hacer, pero que claro, tienen su coste. Y una pregunta, que no sé si eres conocedora del dato pero esta financiación verde, porque en temas de sostenibilidad, de normativas y todo, siempre aplica a grandes empresas. En este caso, ¿la financiación verde también es casi exclusiva de grandes empresas, o cualquier persona que cumpla esos requisitos que tú has comentado antes podría optar a ese tipo de financiación? ¿O es difícil? Es un poco más complejo, pero también porque van normalmente asociados a cantidades elevadas de dinero, ¿vale? No es imposible, seguramente haya muchas empresas que se hayan podido beneficiar de esto, pero sí que es verdad que hay un trabajo detrás para poder llegar a esa financiación, que a lo mejor no todas las empresas a día de hoy tienen capacidad de poder hacerlo. Exacto, porque necesitas personal cualificado, necesitas poder justificar y entender muy bien cómo es tu proyecto técnicamente y viablemente, necesitas un banco que te respalde, que crea en tu proyecto. Son diversos escenarios que puede ser que ahora mismo para una empresa pequeña sea difícil poder entrar en ese tipo de financiación. Pero es verdad que, mira, bueno, últimamente que hemos asistido a Skema y yo... somos varios eventos. Sí, entre eventos, formaciones y ir enriqueciéndonos en este tema no paramos. Pero sí que hay bancos que ya están empezando a hacer como paquetes más pequeños para ayudar a las pequeñas empresas. Y eso me parece una idea excepcional, porque al final, ¿por qué una empresa pequeña no puede acceder a un fondo, a unas finanzas verdes? Sí puede demostrar que su proyecto... Sí, y quizás no tendrá la envergadura que puede tener una empresa grande a la hora de impactar en el planeta, pero sí que es cierto que pequeños impactos sí que son importantes, ¿no? O sea, sí. Hay pequeñas empresas. En el episodio anterior estuvimos hablando con Eli Parres, que hablaba mucho del desarrollo rural, de proyectos rurales, proyectos que nacen en zonas rurales, proyectos brutales, ¿no?, que también estaban subvencionados, entonces
Sí, siempre se nos deja un poquito de lado a las pymes. Y es un grave error, porque como comentamos, no sé si fue en el primer Sí, episodio. la gran parte, el tejido empresarial Exacto. nacional es en gran medida de la pyme, ¿no? Pero bueno, poquito a poco, aquí vamos reivindicando este Sí, podcast y pequeño, además- pequeña reivindicación para las entidades financieras, Sí, por favor, las sacar pequeñas más empresas. paquetes pequeños de finanzas verdes, que hay muchas empresas que quieren hacer las cosas bien. Claro, y además de esto también no se nos debe de olvidar que cada vez más los fondos que se dedican también a invertir en empresas están apostando también por la parte de sostenibilidad. Ahora también hay fondos verdes, hay fondos que por su política de empresa solo y exclusivamente invierten en proyectos que sean medioambientalmente positivos. Me parece muy buena idea. Entonces, de esta forma, estamos incentivando ese cambio que es necesario. Lo que pasa es que muchas veces a todos nos pasa que los cambios nos asustan. Sí, los cambios asustan, a veces vivimos en nuestra zona, ahora vamos a entrar en modo coaching, tenemos nuestra zona de confort que es una caca, pero no nos gusta salir de nuestra zona de confort, ¿no? Efectivamente. Cuando salir un pasito de esa zona de confort, de repente decimos, wow, qué universo. No es fácil nada. No Yo es creo nada que una fácil. transición industrial, económica, de mentalidad, en Todo todo tiene este que tema. ir acompañado además de... Sí, tiene que ir acompañado de muchísimas cosas. Las instituciones tienen que estar al día. Son los principales que además deben de incentivar, Y deben de ayudarnos a las empresas Sí, y a ejemplos. que podamos. Y son, a ver, al final son los que organizan las leyes de nuestro país y los que Exacto. generan las leyes y los que de alguna manera nos orientan. Y nadie que entre en carcajada con lo que estamos hablando, pero es así, desgraciado o afortunadamente es así. Pero sí que es cierto que hay un cambio, es un cambio de paradigma brutal el que estamos viviendo ahora mismo, que asusta, pero para mí es emocionante, porque al final yo creo que esas pequeñas acciones que se hacen, sobre Sí. todo a nivel medioambiental, en un momento donde nos estábamos cargando el planeta porque estábamos consumiendo por encima de nuestras posibilidades, no nos importaba el desecho, o sea, estábamos desechando y mandando residuos a otras partes del planeta. Que no toda esta puede ser, o yo, desde mi punto de vista, no puede ser que sea más barato a día de hoy. Pongo el ejemplo de un móvil porque al final es algo común que todo el mundo tenemos, ¿no? No puede ser más barato comprarte un móvil que repararlo. Pero es que ¿dónde lo reparas? Pues ese es el problema. O sea, si ya no es que te salga más barato, es dónde lo reparo, ¿no? Y aparte, pues eso, al final el marketing también nos ha hecho la obsolescencia programada. O sea, yo es que siempre el consumismo, pero es que decían, en 2 años tu móvil se ha quedado obsoleto, pero es que yo creo que no llegamos ya ni a los 2 años. No, o sea, es hay que ya muchas veces- acaba, o sea, es sí. que llega en un periodo y lo retiro, la compra de ropa compulsiva, la compra en plataformas ultra, o sea, que al final estamos generando muchas cosas que no nos gustan. Por eso que creo que estamos en un momento emocionante, aunque sea difícil, aunque para muchas empresas sea un coste económico brutal, el que existan estas finanzas verdes que den un poco de luz, que nos ayuden a cambiar, sobre todo a las grandes, pues que al final el cambio de las grandes es más rápido que el de las pequeñas. Claro, y también ayuda a que vean las pequeñas que una grande, Sí. si lo puede conseguir, ¿por qué no ellos? Siempre hay que aspirar. Y luego que una pequeña sí que es verdad que tiene quizás menos recursos económicos, pero también tiene más recursos estructurales, es decir, es más pequeñita y puede adaptarse mejor a los cambios Claro. que una gran empresa, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento bonito. Aquí somos nosotras. Sí. Además, como acabamos Hay que la ser temporada, vamos a ser positivas, vamos a ser muy utópicas de qué cosas se pueden conseguir. Y creo que estos pequeños cambios estamos en un momento bonito para contarle a nuestros nietos, lo hicimos y lo hicimos verdaderamente bien. Sí, sí, y además es lo que hemos dicho siempre, cada granito que todos vayamos aportando, al final hace un mar de arena. Entonces, no pensemos... Un mar bonito de arena. Claro, no pensemos que por nada, yo no hago nada, que lo haga el vecino. No, intentemos todos hacer un poquito y cada vez ese poquito irá creciendo, irá haciéndose Sí, más esa grande. conciencia, exactamente. Pues igual que es que
en el caso negativo que en un frutero, una fruta podrida, al final contagia al resto, pues vamos a hacer el efecto contrario, ¿no? Exacto. Vamos a ir a impulsar, ¿no?, este cambio. Cristina, nos quedan 2 minutos de nuestro podcast, el último podcast de la temporada. Ha sido un placer estar a tu lado. El placer ha sido mío. Me encanta aprender de ti. Tengo el privilegio de estar con una cerebrito impresionante. No. Y yo también he aprendido muchísimo y sobre todo porque, bueno, como ya sabéis, yo soy a lo mejor la parte más técnica, pero qué fundamental es la comunicación, cómo comunicamos y cuál es el objetivo que quieres hacer. Impactar, tener un propósito, inspirar, al final transformar. Exacto. Aunque transformar es una palabra que nos cuesta un montón, lo tenemos que conseguir. Pues con este minuto y medio que nos queda, nos despedimos. Daros las gracias por estar aquí, por escucharnos, por seguirnos. Y esperamos volver con las pilas muy cargadas. Vendremos morenas, o no sé si vendremos morenas o no. Eso ya lo veremos. Pero que ha sido un placer estar con vosotros. Esperamos que os haya aportado algo. Sí, por lo menos ese granito que estábamos comentando. Y que nada, vendremos cargadas con nuevas ideas, nuevos ponentes, nuevos temas de conversación, nuevas leyes, y todo lo que aparezca en el tema de sostenibilidad estaré aquí. Claro, y intentando siempre acercaros lo máximo posible lo que es la sostenibilidad hacia vosotros, es decir, que podamos entender realmente qué es lo que podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Así que muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente. Chao. Adiós, chicos. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te gustó, recuerda, haz tu reto, cuéntanoslo y síguenos en nuestros canales de Instagram, Facebook, YouTube, Spotify y TikTok. Nos vemos en el siguiente episodio. El 1 y el 15 de cada mes tienes tu cita con la sostenibilidad y la comunicación. Somos Inma Lara y Cristina Pérez.